primer semestre del año, la de hoy con las 3 diputaciones vascas para hablar de Ticketbuy, cómo va el proyecto, arrancado o no arrancado y temas a tener en cuenta. El día 8 tendremos una reunión con la EAT para que nos cuenten el tema de Verifactu y factura electrónica, cómo va el desarrollo del proyecto y su conexión también con todo el Ministerio de Economía, que es quien lleva la ley de Crea y Crece. Y luego tendremos el día 19 de abril una reunión presencial en Barcelona para hablar de la solución de SAP. Las 2 primeras reuniones van a ser, digamos, funcionales, legales, fiscales, y la reunión del 19 de abril será cómo aterriza SAP esas soluciones, y luego experiencias de partners hablándonos de proyecto de Ticketbuy, de proyecto de factura electrónica, cómo se va gestionando eso dentro de los sistemas. Y el día 31 es el Fórum Ausape de este año, presencial en Mallorca. Espero que estéis la mayoría. Y ahí sí que os mandaré un mail para que me mandéis cuáles son las propuestas de temas, ¿vale? Estas primeras sesiones yo os he propuesto los temas, y la del fórum, pues si es necesario también, pero sí que me gustaría tener feedback por vuestra parte de cuál sería el tema que querríais ver en Mallorca, en una reunión que también será pues eso de una horita más o menos. Y bueno, vamos a dar comienzo a lo que es la presentación de Ticketbuy. Muchísimas gracias, es que ricasco a todos los ponentes, porque siempre que tengo que decir que siempre que os pido para poder tener estas sesiones, pues no hay ningún problema. Me cuesta mucho más con otras instituciones de poder llegar a tener este tipo de sesiones. Entonces, pues es que ricasco por estar aquí, y lo que queremos es eso. Ya hemos tenido una serie de sesiones hablando de Ticketbuy. El proyecto de embrión ya pasó a niño pequeño, en algunos casos está naciendo todavía, y ver por vuestra parte todo lo que queráis compartir con todos los que enviamos esa información a Ticketbuy, y vosotros que recibís la información que nos queréis comentar sobre números, evoluciones, requisitos, mejores prácticas o bueno, la información que se quiera compartir. En el chat podemos poner las preguntas, vamos a intentar dejarlas para el final por si hay algo de lo que preguntáis que ya se va explicando en la propia ponencia, para no andar cortando y que sea un poco más ágil. Así que nada, chicos, os doy paso y es que recasco. Vale. Javi, empiezas tú, ¿no? Venga, sí. Vale. Bueno, empiezo yo. Voy a compartir una pequeña exposición y viendo que tenemos un tiempo muy limitado, me decís cuando se vea, pues voy a ir un poco rápido para no... Ya se ve, Javi. Vale. Bueno, pues empezamos. Empezó en Guipúzcoa y como sabéis, bueno, en Guipúzcoa ya sabéis que optamos por una solución que fuera online. Entonces, el Ticketbuy funciona en una remisión inmediata de los ficheros tan pronto se hace la factura. Y ya veis, desde el principio dijimos, entre los 5 objetivos que tenía Ticketbuy, uno era disminuir las obligaciones formales y facilitar la cumplimentación de declaraciones fiscales a los obligados tributarios. En la medida posible hacer borrador, facilitar la posibilidad de cumplimentar todos los modelos fiscales y eliminar cortes indirectos, que todo junto es lo más complicado para empezar. Bien, nosotros ya sabéis que hicimos una entrada gradual en Guipúzcoa y la parte de un colectivo que entró específico en junio, que eran de asesores fiscales, lo normal es que ha entrado en septiembre, noviembre del 2022 y que este año entran en abril y en junio otros 2 importantes colectivos. Prácticamente el colectivo total se dividió para que fueran grupos similares de cantidad, intentaba en cada grupo, y digamos, prácticamente ya podemos decir que tenemos el 55% del colectivo que ya está enviando hoy en día. Respecto a la normativa, os he puesto un link de esta normativa, pero deciros que aparte de la normativa que se aprobó inicialmente en el 2020, en el 2022 aprobamos 3 órdenes forales, la 16, la 40 y la 330, que regulaban básicamente lo que es el Susendu, para rectificar ficheros que se habían entrado con errores o había que hacer correcciones, y Osatu, que era para cumplimentar cuando la gente estaba obligada también a suministrar de inmediato información del IVA, del SII, pues que como Ticketbuy tiene muchos campos del SII, pero no todos,
cómo se tenía que cumplimentar los campos que faltaban del sí para poderlos, una vez que se haya mandado el fichero TicketBay, poder cumplimentar los 4 o 6 campos, el que tenga que hacerlo, para cumplimentar también el sí. Os diremos que estamos como colectivo en abril y en junio, probablemente vamos a mandar unas cartas ahora al colectivo del sí que entra ahora, para decirles que cuando efectivamente ya es obligatorio el TicketBay, el sí, digamos, se les cierra para las facturas expedidas, con alguna excepción, como las facturas expedidas por destinatario no foral, que como no tiene TicketBay, se les permite entrada en el sí. Bien. Nosotros hemos creado desde entonces, como novedades, estamos centrándonos en las novedades de aquí a futuro. Creamos un portal que se llama TicketBay Ataría, que, digamos, aglutina todo lo relativo a TicketBay para facilitar a los obligados tributarios un sitio que sirva de punto de partida. Y vamos a centrarnos en qué es lo que nosotros queremos facilitar o dar información a los contribuyentes, como decíamos, para facilitar las obligaciones tributarias y cumplimentación de obligaciones tributarias. Entonces, lo principal es la consulta de facturas recibidas, los que han mandado ellos. Hoy en día está, que veréis que cuando entráis hay como un resumen y una consulta. Esto es el primer paso, porque queremos hacer mejoras a futuro. Las consultas de facturas que se mandan tienen limitaciones, pues, por la seguridad y la estabilidad del sistema. Entonces se va a implantar en marzo, pues, posibilidad de descarga desatendida de los ficheros CSV que se han mandado sin limitación. Luego se van a permitir también a futuro, ya los plazos no me comprometo a decir ninguno, descarga los ficheros de los XML, descarga digamos, lo que puede ser ayuda para cumplimentar el DIBURUBAI, que también son las facturas recibidas, todas las descargas de los datos en los que figuran los obligados tributarios como imputados que les han declarado otros, y también a futuro estamos con la observación del dato. Volviendo a lo que decíamos, que hay consulta de facturas y resumen. El resumen es esta página, esta pantalla, que más o menos a modo de gráfico dice la evolución de la facturación, cómo va un obligado tributario, para que vea gráficamente cómo va. En las consultas, como decíamos, yo os he dicho que la consulta de facturas que se puede hacer hay que garantizar la estabilidad y la seguridad de las consultas, que no haya posibilidad de pérdida de datos o consultas que no sea información no deseada a la gente que no debería. Y entonces hemos diferenciado los 3 tipos de contribuyentes a efectos de las consultas. El gran facturador, el que hace más de 30.000 facturas en un trimestre; el facturador medio, que hace entre 5.000 y 30.000; y el pequeño facturador, que hace menos de 5.000 facturas al trimestre. Entonces, cuando es un gran facturador, las consultas se limitan a un día del periodo impositivo. Cuando es un facturador medio, se deja que la consulta abarque hasta un mes, y cuando es un pequeño facturador de menos de 5.000, se deja que en la consulta abarque todas las facturas del trimestre. Aquí veis una página que, digamos, en la consulta de facturas, para que veáis gráficamente, en los de azul de aquí se ve cómo puedes ver las últimas que has mandado. Aquí son las últimas que se han mandado con errores, los errores importantes, y veis que las consultas se va a poder filtrar, pues, por ejercicio y periodo, por fecha de expedición y por fecha de operación. Aquí está. El límite, pues el límite, como os he dicho, las consultas son de 1000 en 1000, pero no es que se deja 1000 tras que 6, sino que tienes que dar un botón, siguiente bloque, siguiente bloque, siguiente bloque. Hay gente que nos está diciendo que tampoco es tan operativo, por eso estamos desarrollando la posibilidad de, por desatendida, por CSV, descargar todo posteriormente. Es decir, que tiene una limitación de 1000, pero de 1000 en 1000. Bueno, nosotros en las consultas hay como 3 listados que se puede hacer. Uno es el listado de resumen, otro es el listado que tiene errores, y otro es el listado a efectos de poder cumplimentar las declaraciones de IVA, listado para IVA, digamos. En el listado de resumen, pues cada factura se representa en una única línea. Hay 3 campos fundamentales, que es el origen, que te dice si digamos, esta factura consta que se ha entrado como un fichero de alta TicketBay normal, o si ha sido objeto de subsanación por un subsendu que puede ser modificar o subsendu subsanar. También te dice si las facturas, cuáles tienen errores y cuáles no, si han sido anulados o rectificadas posteriormente, y tiene unos datos económicos limitados. Eso es básicamente para ver cómo van los ficheros que estoy mandando. En las facturas, display facturas con errores. Bueno, nosotros en los errores hay que incidir, porque en Guipúzcoa es una peculiaridad de Guipúzcoa. Nosotros, en vez rechazar los ficheros que no venían perfectos, dijimos, nosotros rechazamos lo que tengan errores
graves de, digamos, propia estructura de fichero que no pueden entrar. Pero para que la gente no tuviera, digamos, la sensación de que el estrés de que no me entran los ficheros, me vienen rechazados, nosotros dijimos que, salvo los que tengan errores muy graves que se rechazan, entra todo, pero con errores, que tienen que ser objeto de subsanación. Entonces, efectivamente, digamos, en el momento inicial, el obligado tributario dice, bueno, va entrando, pero luego él o su asesor fiscal, o antes de hacer la declaración, para que tenga de ayuda, tiene que rectificar los errores que tienen los ficheros que ha enviado. Entonces, en el listado de facturas con errores, aquí se limita solo a todas las facturas que tienen error, han entrado pero tienen error, y pueden ver los errores que tienen. Entonces, vienen las facturas que contenían errores y han sido anuladas o rectificadas, o las facturas que tienen errores y están pendientes de rectificar, pero algo hay que hacer. Entonces, cuando vienen las facturas que tienen con errores, es porque hay incongruencia. Entonces, una de dos. O hay que hacer un subsendo, que puede ser un sendo modificar a través de la página web, porque hay incongruencias de que no puede ser una exportación y con tipo de IVA, porque la exportación está exenta, o errores que determinan la obligación de hacer una factura rectificativa. Entonces, digamos, hay que hacer alguna actuación para subsanar eso. Es importante decir que nosotros la responsabilidad del contribuyente de que las declaraciones de IVA estén bien cumplimentadas, independientemente de los ficheros que ha mandado, de que tengan errores, de que haya subsanado, la obligación de cumplimentar declaraciones de IVA sigue siendo responsabilidad del contribuyente. Esto es una ayuda que se le da, pero digamos, no porque tenga error que ha rectificado o no ha rectificado, puede conllevar eso que la declaración de IVA se cumplimente mal. La declaración de IVA hay que cumplimentarla bien, independientemente de que tenga errores, haya rectificado o no. En este listado de con errores es donde vienen todos los datos económicos de las facturas que tienen errores, porque en el fichado, en el de resumen y en el de IVA, las facturas que tienen errores aparecen sin datos económicos. En el listado para IVA, que es el tercero que hemos dicho, el de resumen, el de errores y el de IVA, pues una factura puede ver varias líneas, porque puede tener varios tipos impositivos. Se van alternando las facturas una a otra, se va diferenciando según el color gris alternativamente, y nosotros hacemos una asignación de ejercicio y periodo. Muchas es por la fecha de operación, pero en rectificativas, en negativas, pues muchas es en fecha de expedición, en todas las que son de, pues en concurso, incobrables, devoluciones, unos tipos de facturas que están aquí, y todas las negativas, facturas de contenido negativo, aunque sean unas normales, facturas normales, F1, F2, completas simplificadas en negativo, también van a la fecha de expedición. Lo importante es que nosotros hemos hecho una asignación de periodo y ejercicio, digamos, lo más aproximado según la naturaleza de la rectificación. Y entendemos que muchas estarán bien, pero como en las FR4, el resto de facturas, resto de rectificativas, o en las R5, rectificación de facturas simplificadas, simplemente puede haber que asignen a uno o a otro al periodo correspondiente a la fecha de expedición o periodo correspondiente de fecha de operación. Si es responsabilidad vuestra ver que efectivamente está bien hecha la asignación que nosotros previamente le hemos hecho orientativamente, porque puede no ser correcta en todos los casos. Vosotros sois los que podéis conocer efectivamente si corresponde a un periodo o a otro, cuál es la causa de la rectificación o no. Si es con error fundado en derechos, si no, etc. En el listado de IVA, las facturas con errores vienen en rojo y, digamos, no vienen con datos económicos, como decía. Para saber los datos económicos de las facturas estas que tienen errores, hay que entrar en el listado con errores. Y también dice si ha sido objeto de modificación o no, pues si se modifica con subsendo, pues ya aparecerá, puede aparecer con errores. Si se hace la rectificación oportuna, aparecerá ya al refrescar que ya no tiene errores, y vendrá que ha cambiado el origen porque se ha rectificado, ya no es de alta, sino subsendo. También cuando ha sido anulada o rectificada, vendrá aquí, veréis, rectificada, se marca en rojo, pero ya, digamos, diciendo, oye, ya sabemos que la ha rectificado, pero para que sepas cuál es ella. Y luego, por último, en el listado de IVA, digamos, hay tres tipos de cabecera, en las celdas arriba, en las líneas, en las columnas hay tres tipos de cabecera, una que son azules, otra que son roja y otra que son gris. Entonces, empezando por las últimas de gris, son aquellas facturas que luego no tienen reflejo en las declaraciones de IVA, porque son de recargo de equivalencia, régimen de agricultura, ganadería y pesca, simplificado, que no, los datos no trascienden para cumplimentar luego la declaración directamente. Sí, son importantes para impuestos directos, porque tendrán consideración de ingreso, puede ser, pero no para IVA.
Y luego en azul y en rojo, digamos, está consignado, o sea, definido para que las de azul sirvan para complementar los datos generales de las, digamos, de las declaraciones, y las de rojo son todas las modificaciones de las bases y cuotas. Es decir, como veréis luego en la siguiente diapositiva, las columnas tienen sentido para poder complementar directamente, si están bien hechas todo esto, es como un paso previo para poder ya directamente ir a las casillas de IVA, y todo lo que son modificaciones de roja, pues veréis aquí lo que son modificaciones, lo podéis complementar si están viendo las columnas rojas, modificaciones de las bases y tipos, y modificaciones también de los tipos de recargo de equivalencia de los tipos. Yo creo que esto era básicamente de Guipúzcoa y he cumplido. Ya cualquier duda que tengáis, nos decís luego, pero por lo menos el tiempo lo dejo para el siguiente. Si tenéis Vale. alguna duda sobre Guipúzcoa, nos la ponéis en el chat, ¿vale? Y las hacemos luego posteriori. Así que pasamos con la siguiente. De acuerdo. Ahora voy a hacer yo. Dale, Íñigo. Vale, pues estoy enseñando la pantalla, se ve, ¿no? Sí. Sí, perfectamente. Vale, es que recas. Pues bueno, pues una vez más vamos a hacer una jornada de actualización de contenidos, un poco en la línea también que ha hecho Javi Astorza para Guipúzcoa. Nos viene muy bien estas jornadas a todos, ¿no? Para ver lo que vamos haciendo unos y otros. Nosotros nos reunimos cada 2 semanas, pues para comentar aspectos comunes de TicketBuy y queremos hacer, pues esa, ¿no? Que dentro de las diferencias que tenemos, pues siga siendo un proyecto común. Has hablado, Sara, de una reunión que vais a tener, que igual os pedimos que nos reenviéis también, porque nos parecía muy Sí, yo interesante. encantada, ¿eh? Sí, La de que lo que quiero. Benefactor. Sí, Sí, sí. hay ciertas cosas que vosotros sois pioneros, hay ciertas cosas que la IAT es pionera y cada uno tenéis vuestro matiz, Sí, ¿no? Entonces, siempre viene bien tener la visión de todos los puntos. Os invitamos perfectamente, sí, sí, os sí. mando la convocatoria. Vale, gracias. Pues nosotros vamos a hacer un repaso de dónde estamos en estos minutos y luego le pasaremos a Gonzalo. Y bueno, recordaros en particular, pues en nuestras apartado de información y consultas, pues recordaros sobre todo el uso de los buzones técnicos, informáticos y técnicos fiscales que tenemos aquí, y la página web donde tratamos de poner toda la información disponible. Y simplemente vamos a repasar nuestra cronología, que es diferente a la de Guipúzcoa y Álava, porque nosotros incluimos el periodo voluntario, ¿no? En los años 22 y 23. Vamos a hacer un poco de repaso de indicadores del 2022 y algunas novedades, ¿no? Del sistema. Bueno, simplemente recordaros que nosotros ahora mismo estamos dentro de lo que es el periodo voluntario de adaptación durante estos años, 2 años 2022 y 2023. En este periodo, tened en cuenta que las inversiones y gastos que se realicen a la adaptación a Batus generan la deducción en cuota del 30% de esas inversiones y gastos, ¿de acuerdo? Hasta siempre que esa inversión y gasto pues, se haya realizado antes de 1 de enero del 2024. Y por otro lado, recordar que las pequeñas empresas, medianas empresas, microempresas y también todas las personas físicas que se adhieran voluntariamente al sistema, pues tienen, si cumplen las obligaciones del sistema Batus, pues tienen una compensación en base, ¿de acuerdo? Pero no otras empresas que no tuvieran esa consideración de micro, pequeña o mediana. Esto es nuestro calendario de adhesiones. Como veis, hubo una pequeña modificación en septiembre, porque alargamos el calendario de adhesión 10 días más, ¿no? Y ahora está abierta esta ventana de adhesión, que veo aquí que me falta el 1 de enero, ¿no? Pero sería desde 1 de enero del 2023 hasta 15 de marzo del 2023. Como veis, los porcentajes de compensación varían mucho respecto de los que se adhirieron en el año 22 respecto de los que se están adhiriendo en este año 23. Y entonces ahora cerraríamos esta, pues ahora contándolas, es la sexta ventana y luego nos quedaría una séptima y una octava previa a lo que sería la entrada en obligatorio el 1 de enero del 24.
¿De acuerdo? Recordar que información respecto del periodo voluntario y la compensación y demás, lo tenéis todo ello, las preguntas frecuentes de la web y también en la pestaña de periodo voluntario de la web Batus. Ok. A nivel de números, pues como veis, estas son las personas físicas, comunidades de bienes y sociedades civiles y las personas jurídicas adheridas. ¿De acuerdo? Pues realmente los números no son son pequeños, ¿no? Realmente, pues en nuestra opinión de Hacienda, pues vemos que debería haberse apuntado a mucha más gente, ¿no? O entendemos que debería haberse realizado, ¿no? Y que hay mucha gente que lo está dejando hasta el final, la adhesión a Batus, y eso nos parece un problema. Entonces sí queríamos mandar un mensaje desde aquí, desde la Administración Tributaria, ¿no? En el sentido de que pues dejarlo para 1 de enero del 24, el cumplimiento del sistema puede ser un problema en todos los sentidos. Para el contribuyente, para las personas que asesoran al contribuyente y para las personas que informan en Hacienda y para la asistencia de Hacienda en el cumplimiento del sistema. Adherirse a TicketBuy o cumplir los requisitos del sistema TicketBuy y cumplir los requisitos del sistema Batus y del libro registro, pues exige una fase de implantación que puede ser más o menos complicada. Pero si se deja para el final, pues se puede producir un efecto, vamos a decir, embudo, ¿no? Y que tanto los operadores como los contribuyentes como Hacienda no den abasto. Es decir, que ¿no? Se produce efecto embudo en las empresas de software, se produce efecto embudo en los fabricantes de dispositivos, en la emisión de certificados, en la atención a consultas, etcétera. Pues no es una buena solución, ¿de acuerdo? Retrasar, dejar para el último momento la adhesión. Entendemos también que en una empresa, pues el cumplimiento de las obligaciones tributarias no es un negocio, que es difícil encajarlo, pero vemos que este problema se puede dar. La gente se va adhiriendo poco a poco en Vizcaya y entendemos que de acuerdo con los números, pues es en las 3 ventanas que nos quedan, la que ya tenemos abierta y las 2 que quedan por abrir y cerrar, pues se adherirían más o menos entre 17.000 y 18.000 contribuyentes. Pero eso quiere decir que muchos lo van a dejar para 1 de enero y eso puede ser un problema. Vale. Nosotros insistimos mucho, y estos son los números de información y asistencia, y en particular en la web, donde tenemos las novedades, ¿de acuerdo? Jornadas informativas estamos haciendo las que vamos realizando a petición, ¿de acuerdo? Que si alguien que es representativo ¿no? de un sector quiere una jornada divulgativa emitida en Vizcaya, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros, lo mismo que ha sucedido en otros casos. Incluso también, pues eso, ahí en caso de Guipúzcoa y Álava ha sucedido lo mismo. Tenemos la web y luego estamos utilizando también mucho el email, como vamos a comentar luego, pues que hemos hecho una jornada, una campaña de emails relativos a lo que serían los borradores de renta, ¿de acuerdo? Y también cuando pongamos disponibles este año los borradores de IVA, vamos a hacer lo mismo, enviar a las asesorías y a las personas contribuyentes, pues emails informativos respecto de cómo funciona el sistema de generación de borradores de IVA, ¿de acuerdo? Y queremos hacer mucha incidencia pues, en ese tema, en tratar de que no se cometan errores, como comentaba Javi, que se evite la comisión de errores, y ahí nos ponemos en contacto mucho también con los softwares, ¿de acuerdo?, para evitar la comisión de errores y que esa implantación, pues cuanto mejor funcionen los softwares y también mayor conocimiento tengan las asesorías y los contribuyentes, más fácil será cumplir el sistema. Vale, entonces aquí también quería comentaros que estos son números de Add-to-Factura y nosotros entendemos que igual no tanto en este ámbito, pero sí en general Add-to-Factura es una aplicación que se usa mucho. Se ha usado mucho, casi el tercio, ¿no? Como veis, tenemos 4.300 contribuyentes que usan Add-to-Factura para sus facturas, que sería un tercio del total, ¿de acuerdo? Y nosotros nos interesa mucho
conocer qué se está haciendo también pues, en la agencia y en la ley Crea y Crece, etcétera, pues para orientar, ¿no?, los desarrollos de Actufactura pues, en esa dirección. Entonces, vamos mejorando la aplicación, vamos incluyendo, ¿no? Vemos también en Guipúzcoa y el Áraba que se van incluyendo nuevas funcionalidades en la aplicación y ahí tenéis un reflejo de lo que se van incluyendo. Recibimos peticiones de la gente pues, relativas a mejorar la aplicación y lo vamos haciendo. Y luego aquí tenéis qué se está haciendo a nivel del libro de registro de operaciones económicos y en particular a nivel de consultas vamos a ver un poco qué es el resumen de renta de ingresos y gastos, lo vamos a ver luego, y el resumen de IVA de facturas emitidas. ¿De acuerdo? Que es un poco en lo que estaba comentando Javi, que es la consulta de la información que existe en el sistema de un operador que está cumpliendo Ticket Buy y que está cumpliendo libro registro. No cómo puedo consultar la información que está en Hacienda. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a ver pues estos resúmenes, que son dos que hemos creado sin perjuicio de que podamos crear algún otro que sea de utilidad en general. ¿Vale? Y luego estos son los números globales del libro registro a nivel de facturas emitidas. Como veis, en el sistema, pues todos son facturas emitidas. El 98% de las anotaciones que se hacen son facturas emitidas. El resto de capítulos, como veis, solo sería el 2% de la información. Realmente esto es porque cada factura Ticket Buy que emite un operador, un distribuidor, ¿no? A un destinatario final, pues ese volumen de facturación que antes no se notaba en el SI, ahora sí se está notando ¿no?, en Ticket Buy y en el libro de registro de operaciones económicas. Hemos cambiado de magnitud, ¿no?, de recibir información. Bueno, pues en cuanto a novedades, ¿qué os quería comentar? Pues en particular, para los contribuyentes que se adhirieron en las ventanas del 2022, personas físicas, al sistema BATUS, ¿no? Para esos contribuyentes que se han adherido a lo largo del año 22, pues este año los borradores de renta del ejercicio 22, ¿no?, que se pondrán disponibles para la gente cuando entre la presentación del IRPF del año 22, ¿no?, que será en abril de este 2023, pues tendrán la información del libro de registro de operaciones económicas. ¿De acuerdo? Entonces, a estos efectos, nosotros mandamos pues cerca de 4.000 emails a asesorías y a contribuyentes, personas físicas que se adhirieron al sistema BATUS en el año 22, para informarles de cómo verificar que su información está correcta para los borradores y cómo corregirla en su caso, si hubiera pues errores, etcétera. Y como veis aquí, dentro de este email que ha recibido la gente, pues hacíamos mención a 4 cuestiones y en particular también a cómo obtener información del sistema, que es este resumen del IRPF de ingresos y gastos que vamos a ver luego, ¿vale? Y luego también hacíamos referencia a una cuestión que también ha apuntado Javi, que es muy relevante y que es la de la imputación temporal de las operaciones, ¿no? ¿A qué periodo van las anotaciones que están en el libro? ¿De acuerdo? Porque aquí, como sabéis, pues en el sistema TicketBat la fecha de expedición de factura es la que es cuando se emite, ¿de acuerdo? Entonces puede suceder muchas veces en el cambio de ejercicio, nos pasa, ¿no?, que emitimos una factura en enero del 2023, pero es de una operación realizada en el 2022, en diciembre, ¿vale? Y entonces, claro, esto ha sido el tema de este cambio de ejercicio, ¿no?, el tema más recurrente, más común. Y entonces yo emito en enero del 2023 una factura que se refiere, pues, por ejemplo, a una operación realizada en diciembre del 2022. En ese caso, esa factura la tendría que poner con fecha de operación 2022 y en ese caso, esa operación va a ir al IRPF como ingreso del 2022. Y eso lo tratábamos de explicar en este correo, ¿no? Esa posible diferencia entre fecha de expedición y fecha de operación para imputarse en renta o en IVA devengado, por ejemplo. Por otro lado, también recordábamos a la gente que en función de en qué fecha se haya adherido, pues le corresponde en principio un porcentaje de compensación, ¿no?, en su declaración de renta.
No obstante, ese porcentaje depende de que esa persona haya cumplido efectivamente las obligaciones del sistema BATUS, que son dos: emitir las facturas con TicketBuy y anotarlas en el libro, las operaciones, ¿de acuerdo? Aunque sea fuera de plazo, pero las tienen que anotar en el libro registro de operaciones económicos, no en el 140 viejo. Y eso les recordábamos. Y por tanto, sobre todo, la obligación fundamental es emitir las facturas que en TicketBuy. Y decíamos que si no las has emitido, pues entonces, aunque te adheriste el 1 de enero, no te corresponde el 15%, sino te corresponderá, por ejemplo, el 13% si realmente TicketBuy lo empezaste a cumplir a partir de 1 de abril. Bueno, eso lo recordábamos en este correo. Y aquí, por ejemplo, sí os quería recordar que tenemos, para obtener la información de qué tengo anotado en el libro, pues tenemos dos resúmenes que están descritos en la pregunta frecuente 249 de la web BATUS, y aquí tenemos el informe IRPF de ingresos y gastos. Y aquí dice que en esta aplicación del libro registro de operaciones económicas de la Diputación Foral de Vizcaya, en el apartado de utilidades, se puede solicitar un resumen de ingresos y gastos a efectos de renta. Y entonces este informe, cuando le solicitas, se genera el informe, y una vez generado es un fichero que te puedes descargar, es un formato CSV que se puede abrir con Excel, ¿de acuerdo? Y donde indica por cada actividad, pues cuáles son los ingresos con facturas emitidas, el total de anotaciones, cuáles son los gastos y otros contenidos. Está ordenado de este modo. De hecho, si me dejáis un momento, aquí veis la pantalla de la web, ¿sí? ¿No? Y aquí tenemos, ¿no? Esto está en pruebas ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí esto es la aplicación de Vizcaya de llevanza del libro registro de operaciones económicas. Y aquí tenemos pues este contribuyente, que es una persona física, ¿de acuerdo? Y aquí en el apartado de utilidades tiene un apartado de solicitud de informes. Y aquí se puede descargar o bien el resumen de renta, que este es este informe que te detalla por cada actividad todos los ingresos y todos los gastos con sus códigos, ¿no? En función de eso, esto es lo que se trasladará luego finalmente al borrador de renta. Y luego a nivel de IVA, sí me interesaba más para a las personas que están asistiendo a esta jornada, porque a nivel de renta igual no les interesa, ya que se tratan la mayoría de sociedades, pero a nivel de IVA sí tienen un resumen IVA de facturas emitidas. Entonces, este resumen IVA de facturas emitidas, ¿por qué lo hemos hecho? Pues por lo siguiente. Si vuelvo aquí a la presentación, como dice Javi, normalmente si eres un pequeño facturador, emites pocas facturas, las puedes consultar también en Vizcaya, todas ellas, todas las operaciones, de forma fácil a través del libro registro. Te puedes descargar CSVs con todas las operaciones que has realizado. Pero si ya eres un gran facturador, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso es cuando tienes más de 50.000 facturas en el periodo, pues entonces en ese caso ese sistema no funciona, está restringido. Y lo que sí, la diferencia fundamental es, como veíais, es que un gran facturador lo que tiene es muchas facturas emitidas. Realmente no tiene muchas facturas recibidas. En la práctica no pasa eso, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de una persona que emite muchas facturas al día, al mes, etcétera, hemos creado un resumen de facturas emitidas. Y este resumen de facturas emitidas te hace como una especie de, ¿no? Lo que diríamos un Z diario, ¿no? En el cual, ¿no? Como veis aquí, como resultado, por cada uno de los días de facturación, te saca un contador total de operaciones y te saca un sumatorio de los datos a efectos de IVA por cada circunstancia relevante a efectos de IVA, ¿no? Pues, por ejemplo, sería la clave de IVA, el sumatorio de base a cada tipo. Si hubiera operaciones exentas saldrían por separado, con la clave de exención. Como veis, si hay no sujetas también lo mismo, y hace un sumatorio diario del total de operaciones a cada circunstancia relevante de IVA. ¿Vale? Y este sí es un informe que puede ser interesante pues, para una empresa que es un mediano facturador o gran facturador, ¿no? Para contrastar su sistema. Vale. Y luego, para acabar yo a mi parte y darle pase ya a Gonzalo, y si queréis comentar otras cuestiones,
Pues recordaros que nosotros tenemos dentro del proyecto Batus, pues nuestro proyecto tenía 3 elementos, ¿no? Que son Ticket Buy, emitir las facturas con un sistema garantizado, que es Ticket Buy. Luego, llevar las operaciones, anotarlas en el libro de registro de operaciones económicas que está en la web, ¿no? En la sede electrónica de Hacienda. Ese sería el segundo elemento. Y el tercer elemento sería calcular los borradores de las declaraciones tributarias más relevantes, que serán renta, que ya empezamos este año esta campaña, IVA, que vamos a empezar en octubre del 2023 con el modelo 303 trimestral y luego iremos añadiendo nuevos modelos al cálculo de la autoliquidación de IVA, es decir, el modelo mensual del 303, los modelos de grupos de entidades, el modelo 390, ¿no? Y irán adhiriéndose al sistema de borradores poco a poco. Para los borradores de IVA, pues van a ser a solicitud estos borradores, no es como en renta, ¿no? Porque en renta para todos los contribuyentes se genera automáticamente un borrador y cuando entra en la aplicación de renta, pues tiene los datos del borrador calculados. Aquí en IVA va a ser a solicitud y para informar a las personas adheridas a Batus de cómo va a funcionar el sistema de borradores, pues enviaremos un email. Normalmente enviaremos a los asesores, a las asesorías, el email, indicándoles pues, que ya está disponible el sistema de borradores y cómo funciona, y a las empresas que directamente se hayan apuntado al sistema sin asesoría, ¿no? Que haya hecho ese registro en el sistema Batus, pues les mandaremos a esas empresas o contribuyentes ese email explicativo de cómo funciona el sistema de borradores, ¿de acuerdo? Y luego, por último, en cuanto al capítulo de movimientos contables, ya sabéis que no se exige para el año 2022, no se exige para el 2023 y se exige a partir de momento del año 2024. Digo de momento porque pues no sé si lo modificarán, es posible, pero de momento es a partir de 1 de enero del 24. Y en nuestro cronograma, pues ya sabéis que esto ha ido retrasándose en el tiempo, pero tenemos la documentación técnica prácticamente terminada y nuestra idea es publicarla pues en este último trimestre del año 2023, si no antes. Y sí quería hacer la Dirección General de Hacienda una presentación de este capítulo a las asesorías en una fecha anterior. Y eso sería todo. La documentación técnica del capítulo de movimientos contables, ponerla en todo caso en este año 2023, teniendo en cuenta que tal como está el calendario actual, la obligación de presentar el capítulo de movimientos contables del año 24 sería a partir de 1 de enero del 25, en principio. Y eso es todo. Y Gonzalo, te paso ya. Bueno, a Sara, perdón. Sí, no, simplemente remarcar lo que comentabas, ¿no? Que el grado de arranque de las empresas en Ticket Buy va más lento del que se había estimado y eso puede hacer que precisamente cuanto más lleguemos hacia la fecha de arranque, incidencias que ahora pueden ser un poco más livianas y que se puede dedicar más equipo técnico en concreto a mirar, revisar qué ha podido ser, pues que sea un cuello de botella y sea un tutum revolutum todos juntos a la vez. Entonces queda el mensaje dado y bueno, reforzaremos el que se pueda cumplir, que muchas veces no es no querer, sino que bueno, Claro, los es sistemas que es. estén todos en Sí. su línea. Pero bueno, entendemos que precisamente va en beneficio de todos que ese arranque sea más gradual para que la atención y la corrección sea más gradual también. Vale, Sí. Gonzalo, todo tuyo. Vale, buenos días, según bueno, voy a compartir también una presentación. ¿Me estáis viendo la presentación ahora? Estamos viendo la web de araba.eus. Sí, ahora el escritorio. Ahí la presentación. Ahí estáis, ¿no? Ya bien. Sí. Vale. Bueno, pues... Bueno, la vemos en modo sin presentar. Abajo, esa. Sí, Ahora, perfecto. Vale, arranca, Gonzalo. Bueno, pues la nota, digamos, el aspecto más relevante de la situación de Álava
es que pues ya desde el 1 de diciembre del 2022 ya han entrado todos los colectivos de manera obligatoria en cuanto a lo que es la obligación Ticket Buy, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya en una fase, ya no estamos en una fase de, digamos, de implantación, sino como veis en la presentación de consolidación. La verdad es que, bueno, el análisis o la valoración que hemos hecho de cómo se ha llevado este proceso, pues para nosotros, o al menos yo lo que tengo que decir es que es muy satisfactorio. Bueno, como sabéis, nosotros también teníamos un calendario de implantación gradual de lo que es la obligación. Empezamos el 1 de abril de 2022 con los asesores. En julio entraron los profesionales y las farmacias. Y bueno, estaba previsto que entrase el 1 de octubre, pero finalmente se estableció que el 1 de diciembre del año pasado tuviesen que entrar el resto de colectivos. Entonces, lo que se ha dicho, la idea era que se pudiese, bueno, pues que fuese una implantación gradual, pero al mismo tiempo también el calendario era ambicioso en el sentido de que los últimos colectivos en incorporarse de manera obligatoria eran elevados y eso suponía un reto. Entonces, por eso yo creo que tenemos que estar satisfechos por dos motivos. Uno, porque realmente el sistema, la implantación, ha funcionado desde el primer momento. Ya siempre que, bueno, pues que se incorporan un elevado número de contribuyentes a esta obligación, pues siempre se ha tenido una cierta duda o incertidumbre a pesar de todas las pruebas realizadas. Y la verdad es que el sistema ha funcionado sin problemas de envío, de recepción, no ha habido cuellos de botella. Y luego también estamos, por supuesto, yo creo que estamos satisfechos no podía ser de otra manera, porque es una obligación que hemos establecido, pero por el alto grado de cumplimiento de Ticket Buy en estos momentos. Ha hecho lo que ha supuesto esta fase de implantación, ha hecho antes Íñigo un comentario que es cierto, porque bueno, nosotros establecíamos un calendario gradual de implantación, pues para que la gente se vaya acostumbrando. También se estableció, como el resto de diputaciones, unos beneficios fiscales, pues para incentivar que se adelantase el cumplimiento de manera voluntaria. Y al final, bueno, pues todos somos conscientes de lo que se ha dicho, que ya sea muchas veces por un tema voluntario o involuntario, pues al final los contribuyentes han apurado mucho, bueno, digamos, en un porcentaje significativo, han apurado el cumplimiento de Ticket Buy hasta los últimos días. ¿Y eso qué provoca? Cuando digo que que se ha producido un retraso voluntario o involuntario, digo, en cuanto al cumplimiento, que lo suyo sería que se hubiese producido, digamos, una antelación suficiente, es porque lo normal, también hemos detectado que había muchos obligados que lo estaban dejando para el final. Entonces, lo que se ha comentado anteriormente, ¿eso qué supone? Pues supone que, claro, al final quieren cumplir todos eh, y se agrupan en los últimos días, entonces hay un problema, pues en problemas de los dispositivos, de los instaladores que tienen que instalar los programas en los distintos dispositivos. Lo que decía también, en cuanto a última hora, también se han incrementado el número de consultas, el número de solicitudes de exoneración. Entonces, efectivamente, lo bueno hubiera sido pues que esta implantación se fuese de una manera más gradual. Pero bueno, esto es así, la verdad es que ha funcionado y la verdad es que estamos satisfechos con el cumplimiento. Pero bueno, al mismo tiempo que, bueno, que vemos que el porcentaje de cumplimiento es muy elevado, pues también, bueno, hay que ver que una vez que ya se ha cumplido, hay que ver qué es lo que están enviando y cuáles son las cuestiones
que se plantean en estos momentos. Y nosotros habíamos la presentación, pues habíamos dividido como en dos áreas de las cuestiones que se plantean, que nos consultan y que pueden llevar a error. Uno, vamos, voy a repetir muchas de las cosas que se han dicho hasta ahora, porque evidentemente, pues porque el sistema es el mismo y porque todo lo que se produce en un territorio, lo normal es que también se produzca en el otro. Bueno, uno de los mayores, digamos, consultas que nos hacen errores es relacionados no tanto con lo que es la obligación Ticket Buy, sino con el reglamento de facturación. Es decir, muchas de las consultas, muchas de las pegas, muchos de todo lo que nos plantean viene más motivado por una aplicación de reglamento de facturación y más que una aplicación por un desconocimiento a detalle de lo que es el reglamento. Por eso ponemos el gran desconocido, porque realmente, bueno, pues hasta ahora, digamos que, bueno, con los envíos, con las expediciones en papel, independientemente del precedente que ha supuesto el SID, pues evidentemente, digamos que el papel aguanta todo, pero ahora con los envíos, con el envío de ficheros, el envío inmediato, porque ya sabéis que a diferencia de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, la generación del fichero y el envío es simultáneo. Entonces eso ha puesto de manifiesto pues algunos problemas y algunas cuestiones que se han producido hasta ahora. Y luego comentaré pues algunas cuestiones ya más específicas de lo que es la obligación etiquetaria. Bueno, el primer tema que se ha planteado muchas veces desde, bueno, ahora desde que está implantado, pero desde los primeros momentos en que hacíamos las presentaciones de Ticketbuy y que ya lo ha comentado Íñigo, es el tema de la fecha de las facturas. Hasta ahora, pues había unas prácticas que ya sabéis, bueno, pues por ejemplo, las relacionadas con las facturas de los últimos días del año, pues para incluirlas correctamente en su momento y también para que el destinatario de las facturas las pudiese deducir. Porque ya sabéis que se declaran las facturas emitidas en el momento, en el periodo que se devengan y se deducen el IVA cuando se reciben. Entonces, nos plantean y se plantean dudas acerca de las tres fechas posibles de la factura. Lo que es la fecha de expedición, lo que es la fecha de operación y lo que es el envío. Bueno, en principio en Álava y en Guipúzcoa, la fecha de expedición y la fecha de envío debe ser simultánea, quitando algún supuesto, como puede ser cuando hay una cobertura permanente de acceso a Internet, en el cual, bueno, pues se ha establecido que se pueda enviar esos ficheros pues los correspondientes a cada mes se enviarán antes del 15 del mes siguiente. Y también, bueno, el problema sería entre la fecha de expedición y la fecha de la operación. En principio, si es un destinatario, es un particular, la fecha de expedición, hay que expedir la factura cuando se realice la operación. ¿Qué pasa? Que cuando el destinatario es un sujeto pasivo del impuesto, es un empresario, esa expedición se puede, digamos, diferir hasta el 15 del mes siguiente. Luego están el problema el caso, el supuesto de las facturas recapitulativas, que las operaciones correspondientes a un mes, si es un particular, hay que expedirlas el último día del mes, o si es también un empresario, pues hasta el 15 del mes siguiente. Pero lo que no se puede hacer en ningún caso
es que hemos visto en algún caso que se ha enviado, que se ha producido una diferencia y no por un problema de cobertura entre la fecha de expedición y la fecha de envío. No, la fecha de expedición evidentemente no se puede, es la fecha en la que se genera el fichero correspondiente a la factura y ese es el que es que ese no se puede modificar. Y el envío tiene que producirse en el mismo tiempo. Entonces, las facturas, claro, había una costumbre que, bueno, pues las facturas correspondientes, no caso, sino un caso. Bueno, las facturas correspondientes a los últimos días de diciembre, a ver cuando había que, bueno, pues el vengo se producía con anterioridad y como digo yo, pues la fecha de expedición que se establecía era en ese. Pero ahora, claro, es lo que ha dicho también Íñigo, ahora el problema que es que la fecha de expedición, la fecha de envío tiene que ser la fecha en que se ha generado. Entonces, si se produce con posterioridad, la fecha, si se produce, si se expide con posterioridad, pues habrá que ver cuándo se ha vengado la operación. Y es en lo que habrá que fijar en cuanto a la fecha de la operación. La fecha de la operación es cuando se ha realizado esta operación. Y expedición y envío, pues será como ya comenté hasta ahora. Otro de los supuestos que también, pues antes, pues no daba tanto problema y ahora da problema es el tema de la anulación de facturas, porque la anulación de las facturas realmente solo se produce en dos casos muy específicos. Es cuando realmente se ha emitido la factura, pero no se ha producido la operación, no es que se haya resuelto, sino es que no se ha producido. Es decir, tú estás en un comercio, te emite la factura y dices, mira, la verdad es que no quiero hacer la compra. Entonces sería un caso de anulación de la factura. Y otro caso sería cuando las facturas son realizadas por el destinatario y cuando ya sabéis que se tienen que enviar al proveedor o al emisor de la factura, al realizador al quien realiza la entrega o presta el servicio, porque tienen que aceptarlas. En el caso de que no se acepten, serían todos los supuestos en que habría que anular facturas. En todos otros supuestos, estaríamos ante facturas rectificativas. Las facturas rectificativas que está regulado en el artículo 15 del reglamento de facturación, pues establecen qué casos. ¿Establecen qué casos? Pues primero, pues cuando ha habido, no se ha cumplido los requisitos establecidos en el artículo 6 y 7 del reglamento de facturación porque no reúne los requisitos necesarios que tienen que tener las facturas. Otros supuestos de rectificación pues son la modificación del hecho imponible o la determinación una determinación incorrecta de la cuota repercutida. Y estas facturas rectificativas, que también se plantean muchas veces, se pueden hacer, pues ya sabéis, por diferencias o por sustitución, normales por sustitución, y en sustitución se puede hacer en uno o dos pasos. Entonces, en uno de los pasos, cuando se sustituye y se hace referencia a la factura digamos, sustituida, y puede ser en dos pasos con una previo factura negativa por el mismo importe en que se emitió la primera factura. Entonces, la factura rectificativa no sería esta, sino la siguiente. Digamos que la factura negativa no anula, sino que deja a cero lo que son los campos de la primera factura y la factura rectificativa sustituiría a la primera original. Otros problemas que, bueno, esto ya no es del reglamento de facturación, es más de nuestra obligación, que es la imposibilidad de emitir una factura con precio a cero. Entonces, en este caso no se va a admitir, se rechazaría la factura. Habría que incluir un descuento por el mismo importe del precio de las unidades por el precio. Y luego recordar una cosa que es que la factura es un documento único, es que no se pueden emitir varias facturas por la misma operación. Es que es un documento único y el sistema solo puede emitir una factura con las características y con los elementos incorporados por la opción Ticket Buy.
el supuesto de emitir una factura duplicados sería un caso en supuestos muy tasados, de varios destinatarios, en fin, pero que hay que recordar que la factura es un documento único. Bueno, en cuanto ya a lo que es la obligación Ticketbuy, os voy a dar un repaso, bueno, de los principales, digamos, errores o rechazos que se producen, que nosotros hemos detectado, ¿no? Bueno, como han comentado también Javier y Íñigo, pues en cuanto a la relación de ficheros, pues se pueden producir estas circunstancias: que se envíen o reciben sin errores, que se reciba con errores y que bueno, que se reciban con errores de tal calibre que supone un rechazo. Nosotros, igual que Guipúzcoa, en principio, si hay un error, avisamos de error, salvo en algunos supuestos en que se rechaza el fichero enviado. ¿Cuál sería? Pues sería el rechazo aquel que hay un certificado del remitente que es inválido porque está revocado o porque no está homologado. Entonces, en este caso, habría que volver a enviar el fichero. Y luego habría unos supuestos de rechazo, pues como ha dicho también Javier, en aquellos casos, por ejemplo, en el que no se cumpla con el esquema XSD, o hay un error de datos básicos, a un supuesto de facturas duplicadas que se envían duplicadas, en el sentido de que, por ejemplo, el mismo número, serie, factura en misma fecha, pues da rechazo, ¿no? También se ha comentado anteriormente, pues hay, bueno, la manera de subsanar estos errores, pues pueden ser, bueno, primero, si la factura requiere de emitir una factura rectificativa, el error requiere emitir una factura rectificativa, habrá que emitir una factura rectificativa. Y puede que los errores no, pues solo haya que modificarlos. Entonces, para ello se utilizará el servicio Susendu modificación, y si fuese por un rechazo, se utilizaría el servicio Susendu subsanación. Entonces, alguno de los errores que hemos detectado puede ser la validación, por ejemplo, en cuanto a validaciones de emisor, pues el certificado del emisor es incorrecto porque está caducado. En estos casos, lo que hay que hacer es pues renovar el certificado. Hay otros errores producidos por validaciones del remitente, que es un caso que a lo mejor en este colectivo no es importante, pero sí es en Álava, sí es un error que se ha dado mucho, y es cuando se ha vinculado el certificado del dispositivo al contribuyente, o no se ha vinculado o se ha vinculado incorrectamente. Entonces, lo que hay que hacer es vincularlo. Y también cuando bueno, pues se ha remitido por un certificado, que es lo que se incluye ahí: confusión del certificado del remitente, porque lo ha remitido un representante del emisor, pero no ha utilizado el certificado en, digamos, en la función como representante, sino como si ejerce, como si actuase él mismo. Entonces, en este caso se produciría un error. Bueno, los errores también es que no cumpla el esquema XSD. El tema de las facturas duplicadas, estamos viendo que hay muchos supuestos en los que se siguen enviando, o sea, en error, y se siguen enviando las facturas. Entonces, he dicho que pudiera ser que diese rechazo o diese error. Y luego también hay problemas en cuanto al encadenamiento de los ficheros. El encadenamiento de los ficheros habría que ver en función bueno, de cómo se organizan los sistemas de facturación. Es decir, que puede ser que haya un dispositivo pues que
emita todas las facturas. Entonces, independientemente de la serie, el encadenamiento tiene que ser por o sea, con la factura respecto a la que ha emitido ese certificado. Puede ser que en dispositivos diferentes vayan emitiendo facturas, entonces el encadenamiento será por cada dispositivo, por cada dispositivo y por cada facturas emitidas en ese dispositivo. Y si el sistema centralizado emite diversas facturas de series y tal, pues sería también por la última factura emitida por dicho servidor. Otros errores que ha rechazado sería el sobrepasar el límite de las líneas de detalle de más de 1000 líneas. Esto, el detalle de la operación es es un tema específico de Guipúzcoa y de Álava, a diferencia de Vizcaya. Entonces, el no rellenar la línea de detalle o el sobrepasarnos estas líneas de detalle provocarían rechazos. También suele haber errores en cuanto a lo que es cierta confusión de claves de IVA. Yo creo que la que me dicen que es muy común es la de no distinguir, que tampoco tiene mayor, bueno, entre las intercomunitarias de exportaciones. Luego un error que se da es cuando el proveedor de alguien que esté en recargo de equivalencia, lo que dice es que está en recargo de equivalencia, ¿no? Lo que hace es repercute el recargo, pero él no está en recargo, el recargo está su cliente, ¿no? También da problemas la inversión del sujeto pasivo. El sujeto pasivo no es una operación sujeta, lo que pasa es que pues no hay que repercutir en esa factura, el emisor no tiene que repercutir el IVA. Será el adquirente el que tenga que repercutir el IVA, pero el adquirente no tiene que generar ningún fichero y no tiene que enviar ningún fichero por ese IVA que ha sido objeto de inversión. Y luego también un aspecto en Álava que me dicen es que uno de los datos obligatorios en la factura es el código postal, que si no se incluye el código postal también da errores. Bueno, lo que me dicen es que en cualquier caso, para poder corregir, hay algunos de estos errores que si son continuos, pues desde la propia Diputación llama al contribuyente, o si detectamos que es un error que se ha producido vinculado a un software, pues llamamos directamente a los responsables de ese software. En cualquier caso, lo que es importante, lo que está claro es que hay que comprobar el estado de los envíos, ¿no? Entonces, ya sea la propia información que proporcione el software, ¿no? O como ya se ha dicho también por Javier y por Íñigo, pues se puede ir a la página de la página web, a Ticketbuy. Entonces hay una consulta en la cual está muy pequeñito, pero si entramos en lo que es Ticketbuy en ese vínculo, hay uno que es la consulta de las facturas enviadas. Entonces ahí se podrá ver las facturas enviadas y el estado de los envíos, ¿no? Y por último, pues he incluido unos enlaces de interés, en la propia página web, en lo que es Ticketbuy, tenemos todo lo que son las preguntas frecuentes, el registro de certificados, la consulta de facturas enviadas y toda la documentación relativa a la obligación Ticketbuy. Y bueno, por lo que es mi parte, agradecer la presencia de todos los asistentes y estamos abiertos a que si hay alguna pregunta específica relacionada con Álava, pues intentaremos contestar. Han ido poniendo en el chat y tanto Íñigo como Coro veo que han ido contestando. Yo sí, como estamos ya en la hora
perfectamente cumplida. Lo que sí que os diría es que las 3 administraciones tienen unos servicios de buzón para las consultas específicas, que en muchos casos precisamente son casos concretos, que igual no es el sitio aquí para tratarlos. Si hubiera alguna que creyerais que fuera de más calado, reenviádmela a mí y ya se lo envío a las 3 diputaciones. Y la información que se ha presentado aquí, como en otras ocasiones, luego os la haremos llegar. Así que, si os parece bien, yo creo que hemos hecho un recorrido por cómo está la situación actual. Guipúzcoa y Álava tienen el arranque más avanzado. Vizcaya todavía nos queda ese último arreón para llegar a inicio de año con más empresas que se hayan adherido ya a TicketBuy. Hay problemas en muchas empresas de si el rechazo es el rechazo global del fichero o el rechazo al contenido, y como comentabais más o menos los 3, en muchos casos el problema no es tanto de TicketBuy, sino de la propia generación de las facturas y el cumplimiento de los decretos relacionados con facturación. Si queréis que apuntar alguna cosita más, chicos, si no, nos emplazamos muy probablemente cuando vayamos llegando ya al segundo semestre, y Vizcaya sobre todo, hacia octubre o así, volveremos a ver si esos números de declarantes han crecido. Sí, a mí sí me da un poco de pena que hemos estado aquí respondiendo a algunas preguntas del chat, pero hay Sí. una primera pregunta de Patricia Martínez que Sí. hablaba sobre las 3 diputaciones, facturas expedidas Sí. por el destinatario a Sí. terceros. Sí. Si Espera, igual le doy voz a Patricia. Espera, a ver si Sí. puedo. Patricia, que había para sido que la primera pregunta y no hemos dicho nada. para que la lance. Vale, Patricia, te voy a dar micro. ¿Ahora puedes, Patricia? Intenta ver. Patricia, ¿puedes? Vale, ¿me oís? Sí, se oye, perfecto. se oye. Vale, Vale, perfecto. Es que ricasco. Nada, es un poco que yo creo que nos están preguntando a nosotros bastantes clientes con el tema de la duda de... Coméntanos la empresa que es, ¿vale? Para que así sepamos. Sí. Bueno, yo soy de 3S. Vale, perfecto. Sí. Entonces, es como reportar esas facturas, de las de facturas por destinatario, en cualquiera de las 3 diputaciones. No tenemos muy claro si la tenemos que hacer en la hacienda del proveedor, o sea, por ejemplo, en el caso de que sea una autofactura de proveedor, si tenemos que reportarla a la hacienda del proveedor o cómo tendríamos que hacer. No, en todo caso, a empezar quiero decir que las facturas emitidas por el destinatario, ¿no? Es un cliente y su proveedor. El emisor de la factura es el proveedor, pero es el cliente quien materialmente emite la factura, Sí, ¿no? El Eso es, destinatario de la el operación. proveedor lo hace en mi nombre, por ejemplo. Sí. No, el destinatario lo hace en Aquí, nombre del proveedor. Es decir, el que lo va a recibir emite la factura en nombre de esa otra persona. Ese sería el caso de facturas en nombre de terceros. Y Sí. imaginemos un caso, para que yo me aclare mejor, que es, pues imagináramos vamos a Te pongo el decir, caso, Íñigo, un eso- arrendador de Eroski que yo le emito Sí. la factura porque Eso es lo es, que me va a eso hacer, y es, es un señor eso es, mayor que le cuesta más hacerme eso es, las facturas. Entonces se la emito yo en eso su es, nombre para facilitar. eso es, Por eso ejemplo. es. Entonces ahí el punto de referencia es esa persona, ese arrendador, ¿no? Que estábamos diciendo, Sí. ¿Ese de dónde es? De Vizcaya, de Guipúzcoa y Álava, porque esa factura se tiene que emitir, o sea, enviar a la hacienda de esa persona. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿lo puede hacer ese cliente Eroski? ¿Lo puede hacer? Y lo puede enviar o bien a Vizcaya, no siendo, que lo es, en este caso lo es, pero quiero decir que si fuera, no, si fuera en Guipúzcoa, no, si fuera guipuzcoano, ¿cómo enviaría esa factura a Vizcaya? Pues para ello, en este caso de Vizcaya, se tiene que dar de alta como representante habilitado para enviar la información en nombre de terceros. O sea, este es y entonces eso le permitiría enviar la información de cualquiera de sus proveedores, ¿no? Y entonces serían facturas emitidas por sus proveedores, que las emite el cliente y las envía el cliente a Vizcaya, cuando el proveedor es de Vizcaya. Para eso se tiene que dar de alta como habilitado. Y si queréis información adicional, bueno, está en la web, hay una pregunta frecuente sobre eso, pero nos podéis pedir, a los que estéis en ese caso, nos digáis, pues nos enviáis un correo al buzón, pues indicando en concreto cómo hacerlo. Y os indicamos todos los pasos. Vale. Sí,
Yo te diría que en Guipúzcoa es parecido, es como dice Íñigo, efectivamente. El destinatario tiene dos opciones. Si tiene autorización del proveedor para mandarle a la hacienda del proveedor, porque son facturas del proveedor, puede el destinatario directamente mandar la factura, incluso antes de que haya aceptado, porque si luego al final no acepta el proveedor esa factura, se anularía. O si el destinatario dice, yo no quiero comunicarme con varias haciendas de varios proveedores míos, tiene opción de, al mandarle la factura al proveedor, mandarle el XML, el fichero, al proveedor, y en nuestro caso en Guipúzcoa, el proveedor es quien tiene que, mediante importación, subir el fichero a su hacienda. Es decir, siempre va Esa a la opción hacienda también del está, proveedor, pero puede perdona, mandarla Javi. el destinatario si tiene autorización para ello, o el propio proveedor si el destinatario dice, yo bastante tengo con mi hacienda, y cada proveedor que se suba las suyas. Mando la Sí, lo que pasa es que factura. por la inmediatez muchas veces es el que la propia, si estás haciendo la automatización de la autofactura, como quien dice, para que sea todo más ágil, parece más lógico, ¿no? Que ese mismo que la emite el nombre del tercero sea el que la suba a las haciendas, Pues ¿no? Pero bueno, entonces lo se que decís, relaciona están con... las dos opciones. Yo la declaro o yo te la mando a ti, que tú me la tendrías que haber emitido, y tú la subes a tu Efectivamente. Vale, y ahí, por ejemplo, Ujú. el software garante, ¿quién es responsable? ¿El proveedor que emite en mi nombre o yo? Bueno, buena pregunta. Quiero decir que el software garante es el del cliente, ¿de acuerdo? Sí, Pero en todo caso, el responsable del cumplimiento de las obligaciones de facturar es el proveedor, ¿de acuerdo? Ahí se producen, que como comentaba Javi, eh, como comentaba Javi, esas facturas son en todo caso del proveedor y es quien está asumiendo las obligaciones de emitirlas correctamente. O sea, y hay un acuerdo, eso es lo De que quería sí, decir. entre los confianza entre el dos. Es emisor y el necesario receptor. que exista un acuerdo previo entre proveedor y cliente, pues que permita la emisión de las facturas de este modo. O sea, realmente, como también comentaba Gonzalo, nosotros no hemos inventado nada. Esto es Real Decreto de Facturación. eso es, lo recoge el reglamento de facturación y establece los requisitos y las condiciones. Y simplemente Ticketbuy en este caso lo que permite es pues indicar esta circunstancia, factura emitida por destinatario, materialmente la emite el cliente, pero es en nombre y por cuenta del proveedor y quien asume las obligaciones de facturar correctamente es el proveedor, aunque sea con ese software garante Del del cliente. destinatario en la Destinatario que la Vale, operación. emite. vale. Sí, Y en el... perdona. Bueno, en ah, Álava es el mismo sistema que ha explicado Guipúzcoa, las dos opciones, el envío por el destinatario o el envío o si no se produce este envío por el destinatario, se remite el fichero al proveedor para que lo remite a su vez a la hacienda. Creo que el plazo es lo mismo en Guipúzcoa de en 8 días a partir de la fecha de la expedición de la factura. Pero sería el mismo caso en Álava que en Guipúzcoa. vale, y en el caso que el proveedor no sería foral, no tendría obligación, ¿no? El cliente. En No, Guipúzcoa no. En Guipúzcoa esa no. factura todavía, como no tiene ticket buy, no tiene que mandarla. Como el destinatario no foral. Nosotros siempre hemos dicho que para no perjudicar a nuestros proveedores en sus ventas, que el destinatario no foral le diga, si me pones estas obligaciones, deja ese proveedor mío, dijimos que no tiene que mandar esa ticket buy. Y entonces no se reportan esas facturas. En Guipúzcoa todavía no, porque solamente estamos Vale, en ticket buy. A Es futuro que la tendrán que obligación sería informarse del que de la otra tendría que haber manera. emitido. Como Pero no es como nunca va foral, a pues tener no tiene software que garante ticket buy, no. Como ticket buy, no. Se informarán de otra manera. Pero a día de hoy no se informan. vale, y en el resto de diputaciones lo mismo. Bueno, en Álava lo mismo que en Guipúzcoa y en Vizcaya es algo diferente que Ya, explicará. sí, a ver, quiero decir que en Vizcayas, recordar que nosotros era el libro y dentro de las facturas emitidas realmente hay dos capítulos, facturas con ticket buy y facturas sin ticket buy. Esas son facturas sin ticket buy que se anotan del mismo modo que se anotan las facturas en el CI. O sea, quiero decir, hay una anotación o bien manual con nuestra aplicación o con la aplicación de la propia empresa. Hay que anotarla con sus datos. O sea, no se realiza un envío automático como las facturas Ticketbuy. Hay que anotarlas dentro de Se hace facturas una emitidas anotación, vale, sin software garante. Sí, sí. vale. He visto que hay una consulta también de que el software garante si es necesario. A ver, el software garante del destinatario es suficiente para hacer todas las facturaciones. Es decir, porque pregunta, ¿hace falta otro nuevo software garante cuando actúo como destinatario?
No, es decir, si yo como proveedor, o sea, yo soy un emisor de facturas y yo externalizo a un tercero y él tiene software garante, o hago un acuerdo con el destinatario, normalmente porque me impone, pero me tengo que fiar de él y tiene un software garante. Digamos, no tiene que tener un software garante para mis facturas, otro software garante para las facturas, son series distintas y en cuanto si es suficiente el software que tiene el destinatario, si sus facturas no dan error, en Vizcaya o en Álava, en Vizcaya y en Álava no hay ningún error, supongo que en Guipúzcoa tampoco daría, no tiene por qué tener otro software garante para las facturas en las que hace facturación por destinatario, porque además puede tener varios proveedores, entonces no tendría que hacer un software, porque el software que tiene le vale para hacer todo tipo de facturas. Bueno, y aquí hay una pregunta, Sara, a Antonio Lavilla. Antonio, sí, voy a Sí. darle paso también a Antonio. Sí, sí, Es más sencillo cuando hacemos las preguntas desde la voz en vez de escribirlas en el chat. Vale, Antonio, ¿tienes ya voz? Sí. 3, 2, 1. Manifiéstate. Hola, Sí. estoy aquí. Hola, Antonio. Sí. Egunon. Sí. Buenos días. Buenos días. Mira, esto de la serie es que nos está dando algunos problemas. Nosotros lo hemos solventado dentro del software garante. Entonces, no representa un problema porque lo tenemos solventado Sí. con la intervención del software, pero de nuestro software. Pero normalmente en los sistemas, bueno, supongo que igual en los sistemas SAP, en SAP, como Sí. en otros, las numeraciones de las facturas no incluyen una definición de series, ¿vale? La serie se puede integrar dentro del número, Tengo rango pero de números. No tanto exacto. serie y Entonces, numeración, sino que SAP tiene números que incluirían en muchos casos los dos exacto. primeros dígitos sería la serie. Exacto. Pero entonces, en muchos clientes, pues las series simplemente son, pues a lo mejor las cambian cada año o puede ser que ni siquiera eso. Y lo que sí que es cierto es que en esos sistemas, por supuesto, no tenemos un campo número de serie para presentarlo en el caso de las rectificativas. Entonces, nosotros, bueno, a nivel de software y tal, implementamos ahí Cambio. un cambio para poder introducir ese número de serie porque lo requieren las administraciones, pero realmente no existe en el sistema. Eso va a dar problemas también de contraste, de facturas, etcétera, porque realmente el sistema origen no lo tiene. En cualquier caso, según la ley de facturación, lo que habíamos entendido siempre desde la instalación del SI, todo lo que habíamos gestionado y demás, era que el número de serie, vale, que la serie tenía que ser diferente para las facturas rectificativas. O sea, si tienes desde la 1 hasta la 100.000 es la serie para las facturas ordinarias, para las rectificativas tenía que ser otra serie, de la 200.000 a 250.000. Pero no que se requiriera una identificación de número de serie, sino simplemente diferenciar las series. Entonces, con este requerimiento de obligatoriamente introducir el número de serie en las facturas, pues claro, tenemos un cierto problema, que lo solventamos, sí, de acuerdo, pero que entendíamos que según la ley de facturación, requerir un número de serie no era precisamente lo que se tenía que hacer. Bueno, pero es una interpretación, entiendo yo, porque quiero decir que en nuestro punto de vista, claro, al final, en este caso es de comprobación. Quiero decir, es un punto de vista de comprobación. Porque cuando nosotros vamos a comprobar el sistema TicketBuy, o sea, vamos a comprobarlo, vamos a decir, casi online, en tiempo real, ¿no? Sí. Quiero decir, porque nosotros vamos a verificar que el objetivo fundamental del sistema, que era de lucha contra el fraude, en este cuestión en concreto, lo que va a tratar de evitar es lo siguiente: que haya huecos en la numeración de las facturas, ¿de acuerdo? Y que la emisión de las facturas sea coherente entre fechas y números y series de facturación. Por eso entendemos que la serie es un contenido que debe indicarlo, o sea, no como decías, que va de las series, las rectificativas van de las 200.000 a 300.000. Es que eso no lo sabemos. Para nosotros necesitamos que las facturas rectificativas o las facturas emitidas por destinatarios se identifiquen con una serie, ¿no? Identificada, ¿no? Una identificación, un alfanumérico que diga que esta es la serie tal, para que nosotros podamos verificar igualmente que dentro de esas facturas rectificativas que obligatoriamente tienen que estar dentro de una serie, la numeración es correlativa y coherente en fechas.
Vale, entendemos que en origen puede no ser así, pero también dudamos mucho que el puede no ser así sea precisamente porque están reservando esos números para las facturas rectificativas o simplemente porque nunca se le ha prestado atención a ese campo, como decía Gonzalo, nunca se ha hecho énfasis en ese, y además el sí lo que hizo es algo que nosotros no queríamos, que era que la serie y el número estuviesen concatenados y ahí pues a saber qué es serie y qué es número. Entonces hemos hecho mucha incidencia en este punto porque es la forma en la cual vamos a poder verificar nosotros luego que no faltan facturas, que no hay huecos, o si hay huecos los vamos a preguntar a ver por qué hay huecos, ¿de acuerdo? O por qué la numeración puede ser incoherente, es decir, que un número de factura posterior le corresponda a una fecha anterior. Y por eso nuestra interpretación de lo que es la exigencia del reglamento de facturación es que las facturas se identifiquen, en esos casos obligatoriamente, con un identificatorio identificativo de serie específico, no una reserva de números, que es algo que no podríamos verificar en la entrada. Sí, en el mundo sabes un poco al revés, porque partimos de un contador que es alargado, entonces igual dices corto el principio para hacer la serie, pero no tenemos un campo que exista que se llame serie. Entonces la gente está haciendo esa reconstrucción de lo que es serie y contador en un mismo campo porque no existe un campo serie y luego un contador secuencial que vaya por otro lado. Lo puedes montar de diferentes formas, pero la estructura es que es un único campo el que identifica cuál es el número de factura emitida dentro del sistema y anotación en el diario de asientos. Y además, leyendo además el reglamento de facturación, es que a mí me extraña mucho porque dice que se deberá indicar el número y en su caso la serie como un contenido diferente, no como una reserva de números de facturas que estas son para rectificativas, que eso no lo sabríamos nosotros en la entrada de las facturas. Además, es que claro, piénsese que series puede haber muchísimas, es decir, hay gente que nosotros tenemos en factura hay 3 series y nos dicen que son pocas, porque algunos tienen serie como si fueran clientes. Es decir, es variopinto. En el caso de que haya simplificadas, completas, rectificadas, por destinatario, por tercero, tiene que tener cada uno su serie. Pues la reserva de números sería, no sé, dificilísimo llevarlo. Ese choque entre lo que pedís y la realidad de los sistemas. Nunca hemos la realidad de los sistemas es que las series se reservan. Las series se reservan y no necesariamente se identifican. Se les dan un rango a los diferentes tipos de factura, se les suele dar un rango y esos rangos están perfectamente delimitados, sin necesidad de identificar series. De acuerdo con además es que está hecho de acuerdo con, pues eso, con los artículos de la ley de facturación, ¿no? Que dice que deben existir series, pero no necesariamente de una identificación. Pero bueno, que es interpretable, por supuesto. Sí. Sara, no sé si me oís. Sí, te oímos, vale. Sí. Soy Patricia otra vez. Lo único, en Álava y en Guipúzcoa no me ha quedado claro, como en el caso de que el destinatario sea de fuera, o sea, el IVA no tengo que, o sea, no se reporta dentro del libro de registro de facturas emitidas. Perdona, no, en el sí, es que no hemos hablado del sí y sí está, ya veo la pregunta. En el caso del sí, cuando el destinatario es de fuera, esas facturas sí que hay que enviarlas al sí. No, pero yo hablo en TicketBuy ya, ¿eh? Sí, o sea, vamos a ver, TicketBuy, el problema de TicketBuy cuando dices es los que están en el sí tienen que cumplir TicketBuy. Por las facturas emitidas no tienen que enviar el sí, porque se supone que ya con las facturas enviadas a través de TicketBuy cumplen. Pero ¿cuál es el problema? Sería en este caso, cuando el destinatario es de fuera. Entonces, en Álava al menos, en Álava siempre estamos hablando del sí, el sí y TicketBuy, no de otros supuestos. Cuando el destinatario es de fuera y no tiene obligación de hacerlo TicketBuy, esas facturas, el proveedor, el emisor de la factura, tiene que enviarlas a su hacienda, en este caso, a través del sí. Y el resto a través de TicketBuy. Si no tiene sí, evidentemente esa factura no va a llegar, no tiene que informar y en los datos que vamos a tener nunca va a tener esa factura, no le vamos a poder informar. Si tiene sí, tiene obligación de subirla, pero si no tiene sí, todavía nosotros no tenemos libros, solamente tenemos envío de facturas con software garante. Como el destinatario no fuera, nunca va a tener software garante, por la obligación TicketBuy no hay que mandarla.
Si Vale. no hay que mandarla, nosotros no vamos a mostrarla nunca como factura enviada con software garante. Luego los borradores en ese punto no podemos ayudarle porque no mandan información. Obligación no hay todavía. Cuando de meramente mandar facturas con software garante Ticketbuy pasemos a como una especie de CI, Liburubay, para todos los contribuyentes independientemente del volumen de facturación, pues sí, habrá que subir habrá que informar esas facturas y nuestros ficheros, o sea, que las consultas pondrán todas, las enviadas con Ticketbuy, las enviadas en Ticketbuy, etc. Vale. Vale, es que ricasco. Vale, pues seguro que hay alguna dudilla más, pero sí que es verdad que ya estamos en las 11:30 y bueno, como comentábamos, existen los buzones de consulta de las diputaciones que dan respuesta bastante ágil. En la medida en la que van entrando más declarantes, pues esa respuesta será un poquito más lenta, pero bueno, por ahora bastante ágil. Emplazaros eso a las diputaciones, que al segundo semestre volveremos a hacer, solicitaros, tocaros la puerta para hacer otra reunión, o si tenéis cualquier información que queráis que mandemos a los asociados, aquí tenéis el canal para hacer esa comunicación. Agradeceros tanto a vosotros como a todos los asistentes el haber estado hoy. Os recuerdo, el día 8 por la tarde, es la primera vez que tenemos una reunión del grupo por la tarde, pero los ponentes solo podían ahí, entonces yo me agarré al hueco y lo cogí. Os mandaré también a las dipus para que podáis estar y hablaremos sobre Verifactu, Ley Crea y Crece y Factura Electrónica y la unión entre la AEAT y el Ministerio de Economía, que anda todo muy movidito. Y luego, el día 19 de abril, veremos cómo SAP plasma todos estos temas que estamos hablando y con casos de partners que nos cuenten proyectos de implantación de Ticketbuy, proyectos de implantación de factura electrónica, proyectos de implantación también del famoso impuesto del plástico, que también está dando mucho lío a mucha variedad de empresas. Y creo que no me dejo nada, así que muchas gracias a todos, un saludo y que tengáis buen día. Y cuidado con la nieve, ¿vale? Que está en muchos Vale. sitios.